Buenos días, profesor. Mi nombre es Jacqueline Donaire, estudiante de Bibliotecología y Gestión de la Información, y en este momento voy a rendir mi examen final de epistemología. En la vida cotidiana, las corrientes epistemológicas juegan un papel fundamental en la manera en que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. Estas teorías del conocimiento, que incluyen el racionalismo, el empirismo, el idealismo, la hermenéutica y la fenomenología, influyen no solo en el ámbito académico, sino también en nuestra práctica profesional, laboral y social. Las corrientes epistemológicas no solo existen como teorías abstractas, sino que se manifiestan activamente en las experiencias personales y sociales que conforman nuestro día a día. Entre estas corrientes, el empirismo y la fenomenología juegan un papel fundamental en la manera en que percibimos, interpretamos y construimos nuestro conocimiento. El empirismo, al sostener que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial directa, se refleja en la forma en que aprendemos de nuestras interacciones con el entorno, basando nuestras decisiones y aprendizajes en la observación y la experimentación. Por otro lado, la fenomenología pone énfasis en cómo vivimos subjetivamente esas experiencias, resaltando la importancia de la percepción individual y la conciencia en la construcción del sentido. El presente ensayo tiene como objetivo explorar cómo dos de estas corrientes epistemológicas se manifiestan en la cotidianidad del estudiante, reflexionando sobre sus experiencias personales en diferentes contextos, como el entorno educativo y el entorno laboral. Se profundizará en los paradigmas del empirismo y la fenomenología a través de sus filósofos, analizando cómo influyen en la forma en que la estudiante construye su conocimiento y cómo estas influencias se reflejan en sus decisiones y percepciones diarias. La epistemología y sus manifestaciones en la vida diaria. El empirismo, como corriente epistemológica, sostiene que el conocimiento se deriva principalmente de la experiencia sensorial y la observación del mundo. En este paradigma, el aprendizaje se entiende como un proceso de acumulación de experiencias a partir de las cuales se generan ideas y teorías. Según los filósofos empiristas como John Locke, David Hume y George Berkeley, la mente humana es una tabla rasa, es decir, no contiene ideas innatas, sino que es el conocimiento que se va formando a partir de la interacción con el entorno. Esta perspectiva se manifiesta en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito académico como en el profesional y social. A través de los sentidos y la experiencia directa, aprendemos sobre nuestro entorno y en este proceso el empirismo cobra vida en acciones, decisiones y percepciones diarias. Uno de los ejemplos más claros del empirismo en la cotidianidad se observa en el entorno educativo. En la escuela o la universidad, los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a partir de la observación y la experimentación directa. Por ejemplo, en una clase de ciencias, los estudiantes no solo leen teorías, sino que realizan experimentos para observar los efectos y resultados por sí mismos. Este tipo de aprendizaje práctico es un claro reflejo del empirismo. El conocimiento se construye a partir de la experiencia directa y tangible. En el entorno profesional de quien narra, por ejemplo, el empirismo se manifiesta en la forma en que se aprende a realizar el trabajo. Al interactuar directamente con situaciones laborales o prácticas profesionales, se construye conocimiento mediante la observación y la repetición. Un ejemplo claro de esto es cuando en mi experiencia profesional he aprendido a gestionar proyectos no solo tras de la teoría, sino a partir de los errores y aciertos que se presentan en el día a día de mi actividad laboral. Esto refuerza la idea de que el conocimiento empírico es un producto de la experiencia directa y no meramente una construcción abstracta. La fenomenología, por otro lado, se enfoca en cómo las personas experimentan el mundo y cómo estas experiencias se estructuran desde una perspectiva subjetiva. Esta corriente sostiene que el conocimiento no puede ser separado de la conciencia y la vivencia personal del individuo. La fenomenología, como corriente epistemológica, se centra en la descripción y el análisis de las experiencias subjetivas que las personas tienen del mundo que los rodea. Para los filósofos fenomenológicos como Edmund Husserl y Martin Heidegger, la experiencia es el punto de partida para entender cómo construimos nuestros conocimientos, dado que a través de la vivencia directa y de nuestra percepción que adquirimos sentido y significado. En el entorno social, por ejemplo, la fenomenología se manifiesta en cómo se percibe y se viven las interacciones con los demás. Las percepciones y las emociones que surgen en las relaciones interpersonales se constituyen como fuente de conocimiento, ya que no solo son hechos objetivos, sino que experiencias que dan forma a la comprensión del mundo. En situaciones laborales de quien escribe, esta corriente también tiene gran relevancia. Las decisiones que se toman, por ejemplo, frente a un conflicto o una negociación,
no solo se basan en hechos tangibles o en datos racionales, sino en la vivencia subjetiva del contexto, la percepción de las interacciones de los otros y las emociones involucradas. En la experiencia como estudiante, por ejemplo, se recuerda que algunos temas de historia o filosofía no solo se comprendieron a través de los libros, sino también a partir de la vivencia propia emocional y de reflexiones sobre cómo estos conceptos se conectaban con la vida personal. Las clases de historia en su pregrado, por ejemplo, se volvió significativa cuando el estudiante logró asociar los eventos históricos con vivencias diarias, como el contexto político o social en el que se encuentra. Aquí la fenomenología resalta cómo los significados no se encuentran únicamente en los textos o en los hechos objetivos, sino en cómo los experimentamos internamente. En conclusión, las corrientes epistemológicas como el empirismo y la fenomenología se encuentran profundamente arraigadas en la cotidianidad del estudiante, influyendo tanto en su desarrollo académico como en su experiencia profesional y social. El empirismo resalta la importancia de la experiencia y la observación en la construcción del conocimiento, mientras que la fenomenología pone énfasis en la subjetividad y la evidencia personal en el proceso cognitivo. Al entender cómo estas teorías se manifiestan en la vida diaria, la estudiante puede reconocer que el conocimiento no es un proceso aislado, sino una construcción que involucra la interacción constante entre el individuo y su entorno, siendo estos dos paradigmas herramientas claves para comprender mejor el mundo que nos rodea. En resumen, la fenomenología se manifiesta de manera constante en la cotidianidad, desde el ámbito educativo hasta interacciones laborales y sociales. Al enfocarnos en la percepción subjetiva de nuestras experiencias, podemos entender mejor cómo el conocimiento y el significado se construyen internamente, en lugar de depender solo de estos objetivos. Esta corriente epistemológica nos invita a reflexionar sobre cómo cada experiencia, por más sencilla que sea, está impregnada de sentidos personales que influyen en nuestra comprensión del mundo. A través de la fenomenología podemos aprender a valorar la riqueza de nuestras percepciones y cómo, al estar conscientes de ellas, podemos vivir una vida más plena y reflexiva. La bibliografía está basada en los apuntes de clases de epistemología e investigación personal realizada por quien habla. Que tenga buen día, nos vemos.